Muy buenas tardes y bienvenidos a esta última conversación de nuestro ciclo sobre el Acuerdo Económico para la Recuperación. Aunque esta conversación debió ser la primera del ciclo, con nuestras invitadas e invitados decidimos dejarlo mejor para el final. Antes de partir con nuestra conversación, los invito a participar enviando sus preguntas a preguntas@cep.cl. Repito, preguntas@cep.cl. Al final le daremos la palabra a Bernardita del Solar, directora de comunicaciones del Centro de Estudios Públicos, quien elegirá algunas preguntas para nuestros invitados. Hoy conversaremos con 3 economistas que participaron en el grupo inicial del acuerdo, el Petit Comité del comienzo: Andrea Repetto, Senior Fellow de la Universidad Adolfo Ibáñez y presidenta de la Fundación Superación de la Pobreza; Claudia Sangüesa, directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor; y Sebastián Edwards, profesor titular de la Cátedra Henry Ford II de la Universidad de California, Los Ángeles, y miembro del Consejo Directivo del CEP. Muchas gracias a los 3 por aceptar nuestra invitación. La conversación y los acuerdos, ya lo sabemos, son fundamentales para la salud política de un país. Y aquellos acuerdos que equilibran la economía con la política son los que permiten a los países progresar. Los chilenos llevamos más de 9 meses en crisis, golpeados por una crisis económica de proporciones, y si 6 semanas atrás celebrábamos el acuerdo económico que promovieron un grupo transversal de economistas, hoy estamos viviendo tensiones políticas que ponen en tela de juicio dicho acuerdo. Todavía no sabemos si, pese a todo lo que estamos viviendo, existe ánimo para dicho acuerdo. Personalmente no me canso de insistir en que ese acuerdo fue ejemplar. Ante un llamado al colegio médico, un grupo de economistas se unió, conversaron, armaron sus comisiones, negociaron y finalmente, después de 2 intensas semanas de trabajo, lograron consensuar un marco fiscal para enfrentar los próximos 2 años. Fue un ejemplo de acción colectiva, un ejemplo de colaboración espontánea, con la participación de los partidos políticos, el Senado, el gobierno, el ministro de Hacienda. Todos se pusieron de acuerdo para enfrentar la recuperación. Así la política y la economía se unieron, se dieron la mano y zanjaron este acuerdo económico que hoy está en veremos. Antes que nada me gustaría partir por la historia del acuerdo, por cómo se hizo esto, cómo se gestó, cómo participaron en este proceso y cómo se organizaron. Y Andrea, según recuerdo, recibió el llamado de Isquia Sánchez, así que me gustaría partir con Andrea Repetto y enseguida conoceremos la experiencia de Claudia Sangüesa y finalmente terminaremos nuestra primera ronda con Sebastián. Andrea, por favor, cuéntanos tu experiencia en cómo partió todo esto. Hola, bueno, buenas tardes, buenas noches. Quería partir agradeciendo al Centro de Estudios Públicos, a ti, Leonías, en particular, a Bernardita, por esta invitación a conversar, a EMOL TV. Esto pasó los primeros días de mayo, si mal no recuerdo. Si se acuerdan bien en qué contexto estábamos, había una expectativa por parte del gobierno de que a esa altura iba a ser el pic de contagio, y que ese era entonces el minuto en que estábamos pensando en la nueva normalidad, en los cafés, y teníamos un plan económico que estaba amoldado a esa idea. No eran muchos recursos para las familias, que se retiraban rápidamente, no tenían una gran cobertura porque estaban pensados justamente en que íbamos a volver a trabajar rápidamente. En la mesa había un paquete fiscal que sonaba muy grande, 17.000 millones de dólares, si mal no recuerdo, pero buena parte de eso era atraso de impuestos. Lo que no se pagaba en marzo se pagaba en junio, en septiembre, y había poco en realidad gasto asociado a acompañar a las familias en esta etapa de confinamiento para que pudieran financiar sus gastos más básicos, para que pudieran estar seguros de que cuando todo esto se acabara, sus empleos iban a estar ahí todavía. Y que en ese contexto, que están empezando a subir los contagios, que en realidad no estaba sucediendo cuál es la expectativa del gobierno, recibí un WhatsApp de Isquia Sánchez, me imagino que todos saben quién es, presidenta del Colegio Médico, que había estado trabajando en una mesa junto con otras personalidades, con el gobierno, llevando ideas más bien de medidas sanitarias, de cómo contener los contagios. Y la invitación de Isquia fue a que pensáramos en medidas económicas y sanitarias que pudiesen acompañar las medidas económicas y sanitarias, que pudiesen acompañar las medidas sanitarias,
y las llevarían a la mesa. Mi primera reacción fue, no, muchas gracias. Y la verdad fue que eso fue lo que le dije entre nosotros. Le dije que tenía mucho que hacer, la verdad, que sí. Y además estaba bastante frustrada. ¿Ah? Yo pensé que no iba a calar en el gobierno. Que el gobierno estaba muy decidido en su idea de los cartuchos, de que no había recursos y que esos recursos había que guardarlos para la recuperación más adelante. Y ella algo me tiene que haber dicho que me convenció, no sé exactamente qué fue. Fue idea de ella armar este grupo que fuera paritario. Era un grupo lo más transversal posible, académico, paritario, que pudiese conversar y rápidamente poder llevar estas ideas a la mesa social, que era una mesa en la que también estaba el gobierno, pero eran ideas que iban a acompañar medidas sanitarias. Eso es más o menos la historia. Yo creo que la Claudia y Sebastián les pueden contar más de cómo trabajamos, la perspectiva de ellos. Gracias, Andrea. Yo entiendo que inmediatamente llamó a Claudia, que fue al Cambridge de UK y no al MIT. Así que tú, Claudia, ¿cómo fue eso? ¿Cómo funcionó después de la llamada de Andrea para ti? Micrófono. Ahora sí. Estábamos como dice Andrea, en una etapa bien como preocupante, empezando un periodo de crisis sanitaria que ya estaba un poco más desarrollada en otros países, y yo, el diagnóstico que hice fue como, hay que ayudar un poco a tratar de enfrentar esta crisis de buena manera, porque sentía que el país no llegaba en las mejores condiciones para enfrentar una crisis como esta. Tenemos una crisis social todavía importante, ¿cierto? Una desconfianza alta en las autoridades y en las instituciones políticas, con un Estado también que no tiene tantas herramientas como para enfrentar esto. No hay muchos seguros sociales, ¿cierto? Y me pareció que también había actuado muy tímidamente al principio, cuando yo veía otros países, no sé, como Francia, por ejemplo, el 16 de marzo Emmanuel Macron dijo: aquí nadie se va a quedar sin ingresos, ¿cierto? Y con una política muy expansiva fiscalmente como para contener, preveyendo también que se venía una crisis económica importante. Entonces me pareció que era como casi un deber cívico tratar de, en ese espacio que se creaba, poder proponer algo para mover la frontera en el fondo de lo posible en esos momentos. Y además me pareció una muy buena idea de Isquia y del Colegio Médico, que en ese momento, y yo creo que todavía es así, contienen cierto parte de la confianza social, y eso es importante para poder hacer que las cosas avancen, digamos, tener confianza de la ciudadanía y de las políticas que de ahí se deriven, de las propuestas que ahí se deriven. Así que ese fue mi diagnóstico, por lo tanto, le dije que sí a la Andrea. Le dije sí, me parecía un grupo igual como muy pequeño, y en un momento le dije, ¿por qué no más gente y está grupo? Pero está bien, yo creo que éramos todos académicos, básicamente ese era el denominador común, y pudimos trabajar afortunadamente bien. Eso no lo teníamos asegurado, ¿cierto? Ninguno de nosotros, de hecho le pedimos a Isquia no decir quién estaba porque no sabíamos si íbamos a llegar a algo realmente, así que trabajamos sin saber en realidad si íbamos a poder llegar a algún resultado que fuera positivo, ¿cierto? Pero bueno, al final pasó, y creo que se pudo empujar un poco las propuestas que en ese momento se venían discutiendo. Gracias, Claudia. Bueno, Sebastián aceptó inmediatamente, con entusiasmo e intensidad, participar en el grupo de los 6 inicial.
desde afuera. Y bueno, Sebastián, cuéntanos tu experiencia. Yo recuerdo que al principio viviste algunas críticas y que en alguna parte dijiste que daba lo mismo que te invitara, que tú te sumabas a esto que era un tema país. Y cuéntanos también un poco cómo se organizó el grupo, las comisiones, todo eso, cómo se fue articulando. Micrófono. Hola, sí, hola Leonidas, hola a todos. Bueno, la historia ya ha dado un poco de vueltas y es obviamente como lo cuenta Andrea y Claudia. Yo la verdad es que en ese momento estaba muy pesimista sobre la situación del país. Hoy día estoy más pesimista todavía, después de haber pasado por un corto periodo de cierto optimismo. Y lo encontré que era, como dices tú, una obligación. Pero también la verdad, y va a sonar súper frívolo, pero es así. Además yo estaba muy aburrido. Me pareció que esto era una muy buena oportunidad para desaburrirse en una discusión. Ahora, ¿por qué funcionó esto? Funcionó esencialmente porque Andrea nos obligó a que funcionáramos. Era un grupo, los hombres del grupo nos conocíamos hace mucho tiempo y tenemos una relación bastante masculina, ¿ya? Que significa mucho competir, si tú quieres, mucha pose, ¿eh? En el fondo, al final, nos queremos mucho. Habíamos sido coautores en algún momento y con una tendencia, por tanto, a dilatar las cosas, a irnos por las tangentes. Y Andrea nos ponía orden, lo cual, con la sabiduría de Claudia Martínez, y la visión un poquito diferente de Claudia Sangüesa hizo que este asunto funcionara. Ahora, lo interesante, yo creo, cuando tú hablas de los acuerdos, Leonidas, y la importancia de los acuerdos, lo interesante es lo que pasó después. Porque como decía Claudia Sangüesa, la idea era que no se supiera quiénes éramos o que se supiera, pero no importaba. Y no había ninguna expectativa. Digamos, la presidenta del colegio médico dijo, bueno, hay unos tipos y unas señoras y unos señores trabajando en esto. Y salió en La Segunda, que es un diario bueno, pero que no lee mucha gente. Y pasó. Una vez que se supo y que salió la idea nuestra y que se ancló en esto de los 12.000 millones, que la hacía muy fácil de digerir y de entender. O sea, dentro de nuestra discusión, que quizás después va a contar Andrea, eso de los 12.000 millones fue bien importante. Una vez que eso sucede, y aquí hay otra pequeña historia que la podemos ver después cuando hablamos nosotros con Piñera, un subgrupo de nosotros. Una vez de los 12.000 millones, el ministro de Hacienda nombra una comisión ampliada de 16 personas. 10 adicionales, de los cuales 9 eran de derecha, economistas conservadores, en lo fiscal, en todo. Y uno no de derecha, que era un representante del Partido Socialista, el doctor Díaz. Y no me acuerdo cuánto tiempo, pero en 10 días convencimos a este grupo que era antagónico en principio a la noción de salir con todo. Los convencimos y fue los 16 prácticamente unánime. Unánime en lo principal, Díaz quedó un poquito fuera en una o dos cosas. Entonces fue muy interesante como proceso, pero creo que no se puede reeditar. Y la idea que nuevamente nosotros u otros en esta coyuntura pueden hacerlo de nuevo, yo creo que es una ilusión. La situación en Chile me parece a mí que está extraordinariamente polarizada y está bien esto para los libros de historia, pero yo no lo veo replicable, desafortunadamente, ¿no? Oye, Sebastián, y yendo una segunda pregunta y en la misma dirección con la que tú terminas, sería si ustedes ven en las actuales circunstancias alguna posibilidad de avanzar en el acuerdo suscrito o ya creen que está sobrepasado. Eso yo creo que es un tema interesante de conversarlo. Esta vez partamos por Claudia. Enseguida le damos la palabra a Sebastián y terminamos con
Andrea. Claudia, por favor. A ver, yo creo que el acuerdo todavía no está acabado, o sea, lo que se acordó fue este marco fiscal, ¿cierto? Pero eso todavía no se gasta y yo creo que lo que viene ahora, que es el tema de la reactivación, va a ser un tema básicamente de discusión, ¿no? De cómo nos reactivamos y hay muchas ideas ahí interesantes. En particular, yo opino que es una oportunidad, digamos, para tratar de enfrentar las otras crisis que tenemos en curso, ¿cierto? Como la crisis climática y la crisis social, y yo creo que eso está suficientemente abierto en el acuerdo como para que el gobierno también encontrara los mecanismos para proponer otras cosas, digamos, y en acuerdo con, o sea, por la institucionalidad política correspondiente. Ahora, el país sigue viviendo, el país sigue existiendo y sigue existiendo con todos sus problemas y sus desafíos, así que uno no se puede controlar qué otras cosas van a aparecer, ¿sí? Han aparecido otras cosas como lo del retiro del 10%, además está la reforma de pensiones, ¿cierto? Hay otras cosas que van a seguir pasando probablemente de forma paralela, que es, claro, sobrepasan el acuerdo y eso ya son otras cosas, diría yo, son como totalmente aparte de esto, cosas que no son previsibles en un comienzo, y ahí, bueno, el gobierno yo creo que tiene que enfrentar esto, estos otros desafíos desde otra perspectiva, ¿no? Y contenerse, ¿cierto?, a básicamente tratar de con estos recursos que tenemos afortunadamente como país, controlar la pandemia, ¿cierto? Y reactivar la economía en condiciones también que enfrenten estos otros problemas, ¿sí? Gracias, Claudia. Tú, Sebastián, que estás más pesimista y crees que ya el acuerdo es prácticamente historia y no se puede recuperar ni revitalizar y menos replicar, ¿por qué crees que esto fue así? ¿Cuáles son las razones? Bueno, no es tanto que no se pueda terminar, porque como dice Claudia, hay un montón de aspectos del acuerdo que siguen avanzando su proceso legislativo y en su implementación, y espero yo que eso se haga. El tema es la replicación, es pensar que un grupo de técnicos que por alguna razón, porque son dirigidos por Andrea Repetto, y porque es paritario, van a poder ponerse de acuerdo en forma secuencial y ir ayudando a que haya acuerdo político. Yo creo que eso es muy complicado. Y la polarización, la improvisación, la falta de profundidad en la discusión política, a mí me indica que eso es muy difícil. Ahora, hay instancias donde se puede hacer algo, por ejemplo, o se puede intentar hacer algo. La reforma de pensiones, yo creo que es esencial buscar un terreno común. Ese terreno común, los técnicos pueden naturalmente ayudar, porque es un tema técnicamente muy complicado. El tema de las pensiones es, acá en Estados Unidos se dice, es el cuarto riel de la política. Y quien lo toca, muere. ¿Ya? El tema de las pensiones. Y esta es en relación a las líneas de ferrocarril, que hay un cuarto riel que es donde va la electricidad, ¿no? Si tú lo tocas, mueres. Y no hay ningún político que lo quiera enfrentar. Y es técnicamente muy difícil y por tanto el concurso técnico es importante. Pero la polarización es feroz. Y el problema, para ponerlo en términos difíciles, pero realistas, los economistas, los técnicos, estamos entrenados a hacer una cosa, que es optimizar, es decir, buscar la mejor solución, sujeto a que hay a ciertas restricciones. Y el problema que hemos visto en todas partes del mundo, pero especialmente en Chile, es que primero lo que se quiere optimizar va cambiando todo el tiempo. Por ejemplo, el sistema de pensiones, la idea era que fuera para otorgar buenas jubilaciones dignas y con las cuales pudiera vivir la gente.
Ahora eso ha cambiado, es eso más distribuir el ingreso, se ha agregado, o por lo menos eso está en discusión. Y las restricciones también van cambiando. El otro día, este mismo grupo hablábamos de esto y alguien decía, antes la restricción era no más AFP, ahora de pronto hay una nueva restricción que empieza a subir, que es ni un peso, no, perdón, antes era ni un peso más a las AFP, ¿ya? Ahora es no más AFP, es decir, desarmarla. Entonces, tenemos que todo va cambiando, todo siendo muy difícil, y yo creo que, y para terminar tu pregunta, ¿cuál es la razón de esto? Es que se cometió un error garrafal en Chile, en mi opinión, cuando se cambió el sistema electoral y se salió del binominal y se pasó al proporcional. Cuando el sistema que debiera haberse adoptado, en mi opinión, era un sistema de un representante por cada distrito. Como es Estados Unidos, el Reino Unido y muchos países que son, teniendo un sistema parlamentario, son mucho más estables. Y la razón de eso es que si tienes un representante por cada distrito, no puedes tener representantes que estén en los extremos. Y por tanto, no hay una bancada parlamentaria extremista, porque cada distrito tiene que, a no ser que el distrito sea extremista, ¿ya? Entonces, esta es una cuestión que los cientistas políticos han trabajado sobre eso. Y si tú miras la composición de los alcaldes en Chile, hay 145 de derecha y 141 de izquierda y 52 que son independientes. Y son populistas, pero no son extremistas. Incluso los más extremistas son menos extremistas que los parlamentarios. Y lo que a mí me preocupa, y termino con esto, es que en esta discusión de la Constitución, a mí me parece que no hay nadie que esté hablando, pasemos a un sistema de un representante por distrito. Se habla, disminuyamos el número de parlamentarios. Podemos tener 80 diputados elegidos como se eligen ahora y va a ser peor que lo que tenemos en este momento. No es el número, es la manera como los elegimos. Y eso hay que darse cuenta y hay que entrarle, si acaso queremos un país estable, meterle mano. Gracias, Sebastián. Bueno, ahí hay un problema de estabilidad política y ciertamente se refleja en lo que podríamos llamar que es una crisis política, y lo mayoritario evidentemente tendería a estabilizar. Pero volvamos ahora a nuestra pregunta. Andrea, ¿ves tú alguna posibilidad de que siga avanzando este acuerdo, de que podamos lograr enrielarlo? Hay temas que están en el Congreso. ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy con la Claudia y con Sebastián en esto. Este es un acuerdo que se firmó a mediados de junio, que requiere un conjunto de leyes y de decisiones administrativas que se están recién implementando. El fondo COVID propiamente tal fue ingresado al Congreso hace poquito. La ley de protección del empleo, la propuesta de extender los pagos a las personas, eso no se ha aprobado todavía. Es un acuerdo que está siendo trabajado. Como yo leo el acuerdo, es como si hubiese habido un trabajo prelegislativo, que hemos estado haciendo muy poco en los últimos años. Los anuncios se hacen por la tele, se le cuenta a la gente y al Congreso qué es lo que se va a hacer, sin haber tenido una conversación previa. Yo entiendo este acuerdo como una conversación previa, hacia dónde vamos, cuál es la emergencia, cuáles son las necesidades. Y un acuerdo que también implicó bastante generosidad desde el Congreso en general y desde la oposición en particular, porque le da muchas posibilidades al gobierno para tener un fondo extrapresupuestario, para que no pase por la ley de presupuesto, para que no haya discusiones. Aquí hubo harta generosidad de lado y lado, quiero decir, y en el fondo se valora poco. Y el acuerdo está trabajando, está andando. Lo que pasa es que pasaron otras cosas al mismo tiempo. El acuerdo no significa no se puede legislar en ninguna otra cosa. El acuerdo no significa que la política deja de funcionar, porque vinieron aquí los economistas y armaron algo. Puede que el acuerdo del 10% no le guste a muchos, pero fue un acuerdo muy amplio. Más de 2/3 de ambas cámaras aprobaron eso. Eso es un acuerdo. Es un acuerdo con otras personas, un acuerdo de otra cosa, un acuerdo, pero es un acuerdo también. Y al igual que el acuerdo de noviembre, no todos suscribieron ese acuerdo, pero es un gran acuerdo que nos ha permitido avanzar a poder pensar en que vamos a tener una nueva constitución. Yo, a diferencia de Sebastián, estoy razonablemente optimista con lo que va a pasar ahí. Creo que va a haber mucho interés, que va a haber nuevas personas que van a querer participar, independientes, que van a querer participar en este proceso, que van a traer ideas desde los territorios, que van a traer ideas desde las organizaciones de la sociedad civil, que va a traer lo que vemos poco,
que yo creo que es lo que nos tiene en pendiente, que decía la Claudia recién, que nos tiene pendiente con nuestros problemas sociales previos que están pendientes, que este va a ser un espacio. No necesariamente va a ser fácil, puede ser de seguro que esa discusión va a ser tensa, de seguro que todos los que están ahí se van a sentir tironeados, pero yo creo que es un espacio que vamos a poder utilizar para llegar a un nuevo acuerdo, un nuevo acuerdo marco mucho más grande que estos acuerdos al día a día que hemos estado llevando adelante. O sea, lo que quiero decir es que nuestro sistema político sí ha sido capaz de llegar a acuerdos. En noviembre, ahora, en cosas que algunos no lo consideran un acuerdo porque es un acuerdo que no les gusta, pero es un acuerdo igual. Y en lo que viene en adelante tenemos que empezar a preparar ese proceso. Faltan normas para legislar, tenemos hasta el 25 de agosto nomás para poder terminar de definir la regulación del plebiscito, del financiamiento, ese tipo de cosas que son tan centrales, y creo que sería una muy buena señal de parte del gobierno echar a andar eso, porque es una demostración de que estamos todos en este gran acuerdo, de que todos queremos que esto salga bien y que haya mucha participación y mucha representatividad. Gracias, Andrea, por esa dosis de razonable optimismo moderado. La diferencia con Sebastián ahí sin lugar a dudas. Y uno de los temas interesantes que sugirió Sebastián es esta diferencia que se ha producido no solo en Chile, sino que en el mundo, entre lo técnico y lo político, entre los economistas, que es una tendencia que se ha estado dando a nivel mundial, que es muy interesante. Y bueno, tocando ese tema, yo creo que sería interesante hablar precisamente por eso mismo del tema pensiones. ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Cuáles son los desafíos del sistema de pensiones en Chile después de lo que sucedió con el 10%? ¿Cuáles son las soluciones que ustedes ven para mejorar nuestro sistema de pensiones? Así que me encantaría conocer la opinión de cada uno de ustedes, y partamos ahora en el orden inverso con Sebastián, que ha tenido una serie de ideas al respecto y conoce la experiencia comparada en lo que ha sucedido en pensiones. Sebastián, por favor. Sí, bueno, yo creo que el tema de las pensiones naturalmente es el tema central, y si se lograra un acuerdo, podríamos tener, o yo tendría más optimismo. Ahí creo yo, se ha demonizado, en mi opinión, excesivamente el sistema actual. Y al mismo tiempo, del otro lado, y esta es la polarización, los que apoyan el sistema de capitalización no han querido con suficiente fuerza entender que hay que hacer lo que dijo el presidente Piñera, pero que de repente hay gente que duda, cirugía mayor. Yo voy a decir algo ahora que es, me va a resultar en bullying masivo, pero no me importa. Yo creo que las AFP han hecho su trabajo muy bien. Y lo voy a repetir, las AFP han hecho su trabajo muy bien. Lo que se les pidió, lo hicieron y lo hacen muy bien. El problema es que se les pidió poco. Y lo que se les pidió no fue suficiente. El sistema estuvo mal. Y el problema que tuvieron las AFP es que cuando se trató de cambiar el sistema, cuando tardíamente nos dimos cuenta que el sistema no estaba funcionando, en la Comisión Bravo fue la última intención, el último intento grande, y Claudia Sangüesa fue miembro de esa comisión. Las AFP se resistieron a muchos de los cambios propuestos. Yo releí el informe de la Comisión Bravo ayer noche. Había 58 propuestas, de las cuales una cantidad enorme son completamente razonables, y hoy día me imagino las AFP dicen: ojalá las hubiéramos hecho y no existiera esta presión que hay ahora por los cambios que vienen. El sistema político le falló a las pensiones. Le falló en el sentido que no hubo una reacción a tiempo de aumentar la tasa de contribución, 10% en comparación con un promedio de los países a los cuales nos comparamos de 20%, 19,5%. Y el tema de las lagunas. Ahora, creo yo que el gran problema, Leonidas, es que hay que aumentar las pensiones ahora y no esperar en régimen. Yo hice un trabajo de evaluar el estudio de la Comisión Bravo a petición de
en la asociación de AFP. Y cuando terminé me acuerdo que le dije a mi mamá, le dije, mira, esto lo que están proponiendo, van a subir las pensiones en 40%, ¿ya? Porque va a subir la contribución de 10 a 14, ¿ya? Y 40%. Entonces me dice, ah, qué bueno, me haría tan bien esa platita, me dijo mi mamá. ¿Cuándo? Entonces ahí yo le cambié de tema, pero no, mi mamá insistió, ¿cuándo? Yo le dije, bueno, en régimen. En régimen va a ser 40% más. Y me dijo, bueno, ¿y en régimen cuándo es? ¿Me alcanza para el próximo año? Me dijo. No, le dije, 40 años más. Eso es en régimen. Y no te voy a decir lo que me dijo, pero se enojó mucho. Me dijo, nos están tomando el pelo, ¿ya? Entonces, el tema es cómo hacer el cambio ahora. Y eso es lo que hay que discutir. Y está, el proyecto que está en el Senado es muy interesante, muy completo, pero para mi gusto, muy complejo y muy complicado. Yo propongo o propondría, creo que no sé si políticamente es posible, simplificar, simplificar, simplificar. Y en el proceso de simplificar, el modelo que a mí más me gusta es el de Australia, que es una pirámide donde hay una base que es una pensión casi universal, y si vamos a Nueva Zelanda, pasando el mar, es universal, todos lo mismo, altamente redistributiva, por tanto, porque es pareja para todos, y encima de eso un pilar contributivo obligatorio, que es lo que ya tenemos, que se mantiene, y encima de eso con muchas facilidades, un pilar contributivo voluntario que en Nueva Zelanda se llama el Kiwi Saver, y que es el superanualización en Australia en la parte voluntaria. Y yo haría ese sistema con el 6% ayudando a poner en la base, más o menos los 2 puntos para poner en el contributivo. Y yo agregaría una cosa más y con esto termino. Yo permitiría a las personas que tienen menos de una cierta cantidad de años de contribución elegir si quieren retirar todo su dinero o si quieren tener una pensión. ¿Y cuántos años? Yo lo pondría en 10 años. ¿Por qué 10? Porque es un número redondo, un número fácil, un número que la gente se acuerda. Y yo creo que si una persona tiene 9 años y prefiere llevarse el dinero y quedarse solo con la pensión básica, porque en este sistema tipo australiano, puede hacerlo. Y si quiere dejarlo para que se transforme en una anualidad, también puede hacerlo. Y de ahí para adelante es obligación tomar una anualidad. Por tanto, me parece simplificar y entender que el cambio hay que hacerlo ahora y entender que las AFP, dentro de lo que se les pidió, hicieron un muy buen trabajo, se les pidió poco. Y cuando hubo que cambiarlo, hubo mucha resistencia y eso fue un error. Pero han hecho un buen trabajo. Gracias, Sebastián. Andrea, ¿qué opinas tú? ¿Qué propones para el sistema de pensiones, lo que está ahora en el Congreso y lo que ha planteado Sebastián? ¿Cuál es tu idea? Sí, bueno, yo creo también, igual que Sebastián, que esto es urgente, ¿eh? Que el sistema político ha arrastrado los pies en este tema y se ha dilatado una problemática que es muy sentida por la población y con justa razón, si uno mira las distintas evaluaciones que existen en nuestro sistema de pensiones. Hay que mejorar las pensiones futuras, sin duda, y para eso tenemos que elevar la tasa de cotización, no hay ninguna duda al respecto, pero hay que elevar las pensiones actuales, la de la mamá de Sebastián, hay que elevar las pensiones de quienes están cerca de jubilarse, porque esa alza en la cotización no les va a llegar a ellos. En el régimen ellos ya no están acá, ya no se beneficiaron, lo que decía Sebastián recién. Y eso hay que hacerlo de manera fiscalmente sustentable, tenemos que ser capaces de financiar eso de manera persistente. Después está el tema de la legitimidad. ¿Qué vamos a hacer con las AFP? No con el ahorro individual, que era el punto también que hacía Sebastián, sino que con estas empresas que son las que es encargadas justamente de manejar los fondos. Y hay que darle un rol más grande al Estado, hay que dar un rol más grande a la solidaridad. Yo quiero recordar aquí que en enero recién pasado se llegó a un acuerdo preliminar, se elevaron las pensiones solidarias, hay un plan de cómo se van a ir elevando las pensiones solidarias de aquí a enero del 2022, se partió con las personas de mayor edad, si no me equivoco, sobre los 80 años, y ese aumento va a ir gradualmente entrando a las personas que tienen 65 años o más. Eso ayuda bastante, hay hartos recursos adicionales a las personas que tienen pensiones más bajas en monto,
en la plata que tienen las personas que pasaban de una pensión de 120.000 pesos a una pensión de 210.000 pesos, gracias al pilar solidario. Sin embargo, hay otro grupo que está rezagado y que nos cuesta entender, y eso es la otra problemática que hay acá, que las tasas de reemplazo son bajas. La pensión, no en el monto necesariamente, pero sí como porcentaje de los ingresos que tú tenías antes de jubilarte. El grupo más afectado son las mujeres del cuarto quintil, que incluyendo el pilar solidario tiene una tasa de reemplazo del 25%. O sea, una mujer que gana 800.000 pesos tiene una pensión de 200.000. Y eso es un problema muy grande, porque eso es una caída muy fuerte en el estándar de vida. Nos está ayudando en el fondo a que las personas puedan mantener esa capacidad de financiar su estándar de vida una vez jubilados. Y ese es el grupo clave. Y esa es una de las partes de la discusión que estamos teniendo hoy día. ¿Cómo llegamos recursos a esa mujer? Que si le damos un poquito más de pilar solidario no se le va a notar. No, de 200.000 pesos a 250.000 pesos, ok, le subió su tasa de reemplazo, pero no de una manera significativa, de modo que pueda mantener su estándar de vida. Y hacer eso con recursos fiscales, como se hace con el pilar solidario, es muy caro. No podemos hacer eso, porque si llegamos a ella tenemos que darle todos los anteriores. Y esta idea de crear fondos colectivos, de buscar mecanismos que sean razonables de distribución de recursos dentro de una generación, a través de generaciones, es una manera muy pragmática de hacerse cargo de eso. Y la discusión ha avanzado en esa dirección. Partimos, la propuesta que hizo el gobierno de Bachelet tenía 5 puntos adicionales de cotización, 3 se iban a la cuenta individual, 2 se iban a este fondo. Hoy día estamos en un proyecto de ley que son 6 puntos, de los cuales se van 3 y 3, y probablemente vayamos a avanzar más que eso. Pero a mí lo que me ha pasado es que había una mejor comprensión de los distintos problemas que hay en el sistema de pensiones. No es solamente la pensión solidaria que es baja en monto, porque esas personas, las personas del primer quintil, tienen una tasa de reemplazo de más del 100%. Esa pensión bajita es más grande que lo que tenían como recursos previos en sus ingresos, que también es una problemática de las personas que viven en situación de pobreza y que se las arreglan viviendo con pocos recursos. Pero hay esta otra problemática, que es la problemática verdadera de clase media, que hay que atenderla de otra forma. Y a mí me parece que este movimiento hacia la idea de fondos colectivos, en que nos aseguremos mutuamente, dando un mayor rol al Estado, con mayor solidaridad, con mayor seguridad mutua, que ese es el concepto de seguridad social, y pragmático, ¿no? Porque no hay recursos fiscales para hacer esto, puede ser un avance. Espero que logremos un acuerdo razonable. Sería bonito que en enero estuviésemos pagando mejores pensiones. Gracias, Andrea. Claudia, ¿qué piensas tú del tema de las pensiones y lo que se está viendo hoy? Sí, antes, si me disculpas, quería referirme igual al tema que preguntabas tú respecto a la replicabilidad, ¿cierto?, de esta experiencia. Y yo creo que, claro, yo misma hace poco tiempo atrás, y muchas personas, ¿cierto?, hacíamos el diagnóstico de los acuerdos que se habían llevado a cabo antes. El problema con esos acuerdos es que un poco terminaron sustituyendo la discusión política, básicamente, y eso desprestigió mucho esos acuerdos entre los técnicos. En cambio, esta experiencia nace de una demanda de una dirigente social que convoca a un grupo transversal para resolverle un problema social. Entonces, creo que es importante identificar eso, porque básicamente, por una parte, los dirigentes sociales, ¿cierto?, tienen también un espacio de convocatoria muy importante, y por otra parte, hay que aprender de lo vivido y no intentar reemplazar la discusión política con una discusión técnica. ¿Sí? Nosotros, los expertos, entre comillas, tenemos que tratar de colaborar, pero no reemplazando esa discusión. Y en el tema de pensiones, yo creo que uno de los problemas más importantes hoy día tiene que ver con la urgencia, ¿ya? Y eso no se soluciona con ahorro, básicamente, porque el ahorro que podamos aumentar hoy día va a tener, como decía Sebastián, ¿cierto? La mamá no le va a aumentar la pensión hoy día, va a aumentar en 30, 40 años más. Y eso hace que en el fondo uno tenga que buscar soluciones como urgentes hoy día. La cotización
en Chile es 10%. En el sistema uruguayo, si tú sumas la cotización del empleador y de los trabajadores, es 22,5%. Esa es la cotización del sistema uruguayo. Donde 7,5% es del empleador, que se va a un fondo solidario, al seguro social, y 15% es del trabajador. Donde la mitad, además de esa contribución, se va al seguro social y la mitad se va a un sistema de ahorro individual también, por lo menos de los trabajadores de altos ingresos. Entonces, independiente de cómo se distribuyan los recursos, necesitamos aumentar la cotización y necesitamos no aumentarla en 40 años más esos recursos, sino hoy día. Por lo tanto, eso hace que ni siquiera sea viable hoy día un sistema de ahorro colectivo, que a mí me gustaría más porque implica mayor solidaridad. Necesitamos un grado de transferencia intergeneracional. Y obviamente que en el largo plazo, ¿cierto?, está el problema de envejecimiento de la población y por lo tanto esa contribución tiene que transitar hacia ser ahorro colectivo también para que sea estable o sostenible en el largo plazo. Ahora, desde mi punto de vista, el sistema de capitalización individual genera un montón de injusticias en la vejez, porque las personas no deciden muchas de las cosas que les pasa en la vida, durante la vida activa. Son cosas completamente de contexto. La crisis que estamos viviendo hoy día, por ejemplo, va a aumentar el desempleo muchísimo, las lagunas, y es algo que el individuo no eligió tener ni vivir. También la cultura, las mujeres muchas no trabajaron en su vida activa, pero no trabajaron remuneradamente, pero sí criaron a toda una generación, ¿cierto? Y tampoco eso les es reconocido. Y así muchas de las cosas que pasan los individuos. Y el sistema de capitalización individual pesa finalmente en sus pensiones en la vejez solamente el individuo, no hay solidaridad en el sistema. La idea de un sistema de seguridad social para mí es justamente considerar que el contexto importa y por lo tanto cuando hablamos de redistribuir en la vejez significa también reconocer que en gran parte independiente del contexto que hayas vivido y lo que te haya tocado vivir, necesitas una calidad de vida en la vejez con pensiones que sean suficientes, que logren suavizar el consumo, que disminuyen la vulnerabilidad, ¿cierto? Y eso no se logra con un puro sistema de capitalización individual. Eso se logra con un sistema donde se puedan hacer subsidios cruzados. ¿Sí? Independiente, de nuevo, si las fuentes son de solidaridad intergeneracional o intrageneracional, sí tiene que haber un grado de redistribución importante. Y ahí me pongo como en la parte de la escalera de la seguridad social de la OIT. Yo estoy de acuerdo con Sebastián en que tiene que haber un piso universal, financiado con gasto público importante, y en eso nosotros tenemos el instrumento que es el sistema de pensiones solidarias, pero se puede ampliar la cobertura de eso y eso mejoraría muchísimo las pensiones. Hoy día solo estamos gastando en ese pilar 0,9% del PIB y eso llega a 1.200.000 personas, si mal no me acuerdo, ¿cierto? 600.000 personas que están recibiendo la PBS, o 800.000 por ahí, y otras 600.000 que están recibiendo APS. Y entonces tenemos un espacio para crecer en ese pilar. Y con la contribución adicional que tenemos que aumentar, tenemos que llegar a los niveles internacionales de contribución, tenemos que ocuparla para aumentar las pensiones hoy día, ojalá con mayor solidaridad de la que existe en el actual sistema. Y por último, no hay que desconocer que tenemos un problema más grande, que es como un problema de economía política, diría, ¿cierto? Los trabajadores hoy día, con sus cotizaciones, tienen aproximadamente un stock de capital ahorrado, por decirlo así, de casi 80% del PIB. Lo que es muchísimo, ¿sí? Es muchísimo si uno dijera, si se pudiera de alguna forma invertir esos recursos para que los mismos ciudadanos sientan
que esa inversión les beneficia, sería muy importante. Otros países tienen reglas de inversión que logran reflejar básicamente que hay un bienestar asociado a esas inversiones. En empresas, por ejemplo, que respetan las normativas medioambientales, en empresas que generan infraestructura pública que es beneficiosa para los mismos trabajadores, en empresas que favorecen, por ejemplo, los mecanismos de negociación colectiva. Entonces, hay un montón de instrumentos que se pueden utilizar para que los trabajadores sientan efectivamente que lo que ahorran y entregan al sistema económico también les beneficia de alguna forma. Y creo que también eso se puede avanzar. Gracias, Claudia. Bueno, ahora nos quedan unos minutos para abrir las preguntas a quienes han estado participando de esta conversación. Así que voy a dejar a Bernardita del Solar, que va a recoger algunas preguntas. Bernardita. Micrófono. Micrófono, Bernardita. Ahí. Muchas gracias, Leonida. Hay varias preguntas, algunas más específicas respecto al tema de las pensiones. Hay una pregunta general que le pregunta a la señora Ana Richter, que tiene que ver con lo que dijo en alguna medida Sebastián, porque pregunta si tienen en su opinión algún defecto económico las AFP, o se convirtieron en chivo expiatorio, o si cree que un sistema de reparto sería más adecuado para Chile y por qué. Esa es una de las preguntas. Después hay una persona que pregunta, Cecilia Cifuentes, también en el tema de las pensiones, pregunta respecto a qué opinan de que las parejas legalmente constituidas coticen a un fondo común mientras exista esa unión legal. Y finalmente, algo que también tiene que ver con el tema del retiro del 10% a la AFP, que es una pregunta más política, porque el señor pregunta si que ha quedado claro para el mundo que el mundo político desprecia la opinión y recomendación de los técnicos. ¿Cómo se pueden hacer políticas serias en ese ambiente? Después hay una pregunta sobre el crecimiento, pero si quieren partimos con estas. Gracias, Sebastián, Claudia. Por Sebastián. Bueno, yo creo que no sé qué otras preguntas hay, pero este énfasis en lo de las pensiones refleja lo que yo decía al principio, que este es el tema del momento. Yo voy a contestar un poco las preguntas, pero voy a aprovechar de hacer un pequeño comentario con lo que dijo Claudia Sanhueza, que creo que fue muy elocuente. Varias cositas. La primera es que dijo Claudia, tenemos 1.200.000 o 1.300.000 de personas que están recibiendo la pensión solidaria. Los números son correctos, pero lo que sí hay que realzar es que es de un total de 1.480.000. Es decir, es muy masivo en este momento. Las pensiones pagadas es 1,5 millones de personas si uno excluye el sistema antiguo de la IPS. Es decir, ya estamos... Ahora, falta una de las, no sé si falta, pero una de las grandes o más importantes propuestas de la Comisión Bravo, que obtuvo el máximo de apoyo, creo que 18 de los 20 expertos, 20 y tantos expertos, fue a ampliar hasta el 80% esas pensiones. Ahora, el tema que también está presente en todo lo que se habla de las pensiones de la redistribución durante la vejez, es obviamente que no se puede dejar a los ancianos abandonados, pero la pregunta en economía, una vez que estamos nuevamente hablando de lo técnico y lo político, en lo técnico es cuál es la mejor manera de hacer cada cosa. Y cada objetivo tiene que tener un instrumento asociado a sí mismo, y no un instrumento cualquiera, sino que ojalá el instrumento más eficiente. Y en ese sentido, políticas de redistribución es una pregunta, que es lo que yo hablaba al principio. ¿Es la mejor manera de hacerlo a través del sistema de pensiones? Políticas de medio ambiente. Yo creo que las políticas de medio ambiente son esenciales,
pero hay mecanismos diferentes a hacerlo. Esa es una discusión diferente, Leonidas, que, por ejemplo, hoy día salió la discusión en el mundo si los bancos centrales debían hacer política monetaria pensando en el medio ambiente. Y ha sido aprobado por bancos centrales importantes, incluyendo el Banco Central Europeo. Entonces, no habrá, esa es parte de la discusión técnica. Ahora, yo creo que las AFP tienen mala fama, y adquirieron mala fama, y es lo que hablaba Andrea y Claudia, el problema de economía política. ¿Qué se va a hacer? Y desafortunadamente, estamos en esta situación. Y yo no sé cómo se puede salir de eso. Y creo que una manera de hacerlo razonable es lo que ya se propuso, lo propuso el gobierno, entiendo, que es abrir el universo de quienes pueden administrar estos fondos a otro tipo de instituciones, incluyendo instituciones sin fines de lucro. Y eso creo yo que al abrir la competencia y abrir el abanico y permitirle a estas otras instituciones participar, el estigma asociado con las AFPs va a empezar a reducirse, y lo más probable es que, mi predicción es que en 5 años va a haber las AFPs que tenemos hoy día, pero no se van a llamar AFP Habitat, sino que va a llamar otra cosa, jubilaciones Habitat, o incluso de otra manera la misma estructura corporativa, y va a tener otros competidores que van a estar a su lado. El tema, y esto sí es interesante, de las parejas, si pueden contribuir en forma conjunta, yo creo que no. Pero esto es una cosa personal. Y yo me remonto a Virginia Woolf cuando dijo necesito un cuarto propio. Y yo tengo hijas, y lo primero que les dije cuando cumplieron 10 años, necesitas un ingreso propio, ¿ya? Y un ingreso que $14 millones, 7 millones, en la realidad del Chile de hoy, de los jubilados de hoy, o por jubilarse, casi toda esa gente serían mujeres. Y es lo que decía Andrea Repeto, que son esas mujeres de clase media que tienen una tasa de reemplazo bajísima y preferirían llevarse, yo creo, darles la opción, y muchas preferirían llevarse el capital, y muchas tienen otras fuentes de ingresos porque siguen en un vínculo matrimonial o de pareja y la familia las ayuda. Y creo yo que por ahí, ese es un tema ya de economía del comportamiento, tiene mucha psicología y complicado. Pero yo insisto, las mujeres necesitan cuarto propio, trabajo propio, educación propia y ingreso propio y igualitario. Gracias, Sebastián. Sigamos con Andrea. Súper interesantes todas las preguntas, bien provocativas. Respecto de lo primero, de si las AFP son chivo expiatorio, yo creo que hay que separar varias cosas. Uno, algo que decía la Claudia hace un rato atrás, una cosa es la cuenta individual. La cuenta individual tiene muchos problemas. Significa que tú tienes que asumir todo por sí sola, asumes todo el riesgo financiero, el riesgo de laguna, el riesgo de longevidad. Hay un sistema que tiene como pilar principal una cuenta de ahorro individual, es de por sí problemática. No es seguridad social, no está dando garantías suficientes, no está agrupando riesgos, etc. Un segundo punto es quién administra eso. Y es la manera, y yo tengo críticas sobre la manera que hemos organizado el mercado de las AFPs. Creo que es un mercado que es naturalmente no competitivo y que desde el inicio la presión regulatoria ha sido súper grande, prohibiendo los vendedores, quizá cuántas cosas que se han hecho durante los últimos 30 años, porque el costo de vendedores, el costo de marketing es un costo importante dentro del sistema de AFP que no agrega mucho, porque la AFP cotizar es obligatorio, porque las AFP tienen un marco regulatorio que no es muy distinto, entonces tenemos un sistema que es caro. Puede ser más barato que tener un fondo mutuo en el mercado, pero tiene costos que son completamente innecesarios. Entonces yo rescato lo que decía Sebastián y le pongo un poquito más de color.
un ente central que fuera capaz de juntar todas las cotizaciones, llevar los registros y que la administración de los fondos sea competitiva, pero no que la tarea sea replicada en muchos entes pequeños que en principio compiten, pero hay que meterle competencia afuera, que fue lo que hicieron las licitaciones en el año 2008. Respecto del punto del fondo común, solo recordarle a quien hizo la pregunta que desde la reforma del 2008, en el divorcio, un juez puede decidir repartir los fondos. Los fondos pueden ser divididos de cierta manera entre la pareja, reconociendo que hay alguien que se quedó en la casa y que no está trabajando y no pudo cotizar a cambio de otra persona. Y hubo una cierta protección también, en general, por supuesto, a las mujeres, en la reforma del 2008. Y después, si el 10% es un desprecio, creo que esa era la palabra que utilizaba la persona que hizo la pregunta hacia los técnicos, ahí sin ninguna duda que había un cierto crecimiento del divorcio de la técnica con los demás. Y hubo un llamado grande, había distintas opiniones respecto del 10% del mundo técnico, pero había bastante acuerdo, no completo, de, por ejemplo, de que estos retiros debiesen ser con impuestos. Yo creo que en respuesta a eso hay que reconocer, más que un desprecio, hay que reconocer que los técnicos también tenemos visión limitada de la realidad. Que cuando Sebastián hace un rato decía que nosotros estábamos entrenados para optimizar con restricciones, hay ciertas restricciones que nosotros muchas veces no alcanzamos a ver, no están en nuestros modelos. La justicia no está en nuestros modelos, hay cosas que nosotros no vemos y por lo tanto los técnicos, le hace economistas solos, naturalmente tienen una problemática. Y a la persona que hizo la pregunta, déjeme darle un ejemplo. Los 30 pesos del Transantiago. Una comisión técnica de expertos que son remunerados todos los meses por decidir qué pasa con el costo del Transantiago y miran una fórmula, dijeron 30 pesos, la DEPRES lo tomó. Si una persona gana el salario mínimo y se sube al metro en Santiago, ida y vuelta, una vez, todos los días, se gasta cerca del 15% de su salario en movilización. Los 30 pesos eran importantes, pero no estoy muy segura que los técnicos que están mirando esta fórmula tienen eso a la vista. Entonces, el punto no es un punto de desprecio a los técnicos, yo creo que es un punto sobre cuán incompleto es solo escuchar a los técnicos. Muchas gracias, Andrea. Para finalizar la ronda de preguntas, Claudia. Sí. Bueno, Andrea respondió muy bien lo de las parejas casadas y si ahorran en un fondo común, creo que eso está de alguna manera resuelto cuando hay esta posibilidad de repartir, ¿cierto?, los fondos de capitalización. Pero además yo creo que aquí hay una pregunta detrás de género, ¿no?, de equidad de género. Y yo creo que le falta, una de las cosas por las cuales a mí me gusta hablar de seguridad social es que justamente se valore de alguna manera el trabajo que está invisibilizado en este momento, que es el trabajo de cuidado de niños, cuidado de enfermos, que usualmente recae en la mujer, pero no necesariamente tiene que recaer en ella, ¿sí? Por eso hablo de, independiente de si es de hombre o mujer, que se reconozca, básicamente. Y Suecia tiene una cosa importante ahí en su sistema de cuentas nacionales que reconoce efectivamente las cotizaciones con subsidios cruzados del sistema en periodos de inactividad por cuidado de otros, tanto para hombres como para mujeres. Después, respecto al tema del 10% y el desprecio a los técnicos, creo que no, creo que esta vez más bien fue un tema de urgencias, ¿no? Y había muchos técnicos que además que plantearon esto también, ¿sí? Y entonces básicamente se enredó bastante la conversación porque en otros países que tienen sistema de capitalización individual como Australia dieron acceso a quienes tenían problemas sí, muy temprano. Entonces creo que más bien tiene que ver con la pandemia y la emergencia y yo creo que, como dije antes, los técnicos no tienen que intentar reemplazar la discusión política, ¿cierto?, sino que acompañarla, básicamente. Después, respecto a la AFP, yo creo que no son un chivo expiatorio cuando básicamente a nosotros nos falta seguridad social en el sistema. Entonces,
hace no muchas semanas atrás una persona de derecha, creo que Pablo Ortúzar fue, que estaba reflexionando acerca de cómo las AFP no habían cumplido con su rol de seguridad social, pero claro, no se le puede pedir a instituciones que están maximizando las rentabilidades de activos financieros preocuparse de eso. Lo que falta en el país es justamente una institucionalidad pública, autónoma del Estado, seria, ¿cierto? Como existe en otros países del mundo, que hacen estudios, que administran las pensiones, que puedan cumplir ese rol. Y no las AFP. Las administradoras de fondos de pensiones que existen en todos los países, ¿cierto? En todos los países hay gente que ahorra para las pensiones. Están en otra parte, no están en los institutos de seguridad social. Y eso yo creo que por eso el foco se ha centrado ahí, por más bien la ausencia de seguridad social en el país. Creo que sí hace falta institucionalidad pública, eso es la gran deuda que tenemos, que sea el líder del sistema de pensiones. Y cuando hablo de seguridad social, y ahí para responder a la última pregunta, uno no habla necesariamente de reparto. Reparto usualmente se refiere a esta solidaridad intergeneracional, ¿cierto? A que los activos financian a los pasivos, ¿sí? Pero en un país que ya tiene un montón de ahorro hecho, ¿cierto? Uno no necesita tener un sistema solidario basado puramente en la solidaridad intergeneracional o en el reparto, ¿sí? Además, por el tema del envejecimiento de la población, ¿cierto? Necesitas combinar las fuentes. Para mí los usos sí tienen que ser con alta solidaridad, ¿cierto? Y corregir todas las deficiencias que tiene que ver con premiar solo el esfuerzo individual, pero las fuentes para esos recursos pueden provenir tanto de ahorro como de transferencias intergeneracionales. En el caso de Chile, como ya dije, como que no es suficiente aumentarlo en el ahorro, porque eso se va a ver reflejado mucho tiempo después. Entonces, por eso la necesidad del reparto hoy día, ¿sí? Así que no sé si respondí bien a esa pregunta, pero esa era mi opinión. Gracias, Claudia, respondiste perfectamente. Bueno, solo resta agradecerle a nuestros invitados, Andrea, muchas gracias, Claudia y Sebastián, por acompañarnos en esta conversación, a Bernardita del Solar por las preguntas, a quienes nos acompañaron en la conversación, y a MOL TV por esta interesantísima hora de conversación con tres destacadísimas y nuestro destacado economista. Así que muchas gracias y buenas tardes.